Sale al paso del bulo, subraya que ha lanzado el Partido Popular diciendo que está enfermo. ¿Tiene el presidente del Gobierno un problema de salud? Son protegidos. En el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo preguntó durante la sesión de control si Pedro Sánchez tenía un problema de salud y exigió que se desclasificara su historial médico. El presidente dice que es mentira, que esté enfermo y atribuye la difusión de este bulo a la máquina del fango. Asegura que lanzan la mentira desde un pseudomedio, sus diputados lo amplifican y sus tertulianos enfangan la conversación pública. Dedica la ultraderecha y la derecha ultra, es decir, Vox y el PP, tanto monta tanto, además de sus corifeos. Bueno, pues tratan de ganar con bulos. El último es que aparentemente tengo problemas de salud. Pedro Sánchez tiene una enfermedad del corazón, tiene una cardiopatía. ¿Tiene algún problema de salud como se ha publicado, presidente? Con un patrón que siempre se repite cuando se pone en marcha la máquina del fango. 1. Un pseudomedio, un tabloide digital, siempre financiado, por cierto, por estos gobiernos del Partido Popular, con dinero público, publica una mentira. Luego, sus diputados y diputadas lo que hacen es amplificarlo en el Congreso. ¿Tiene el presidente del Gobierno un problema de salud? Y posteriormente los tertulianos y sus bots enfangan la conversación pública, colando o en las redes sociales este debate y esta información, o también en las teles que le siguen el rollo. Pero en fin, yo siento decirles que no padezco ninguna enfermedad cardiovascular, pero si fuese así, no habría tampoco ningún problema. Hay millones de personas que las padecen y que llevan una vida normal gracias precisamente a los servicios públicos que tanto el Partido Popular como Vox, allí donde gobiernan, se esfuerzan por desmantelar. De hecho, mando mi cariño a estas personas y también a los profesionales que las cuidan. En fin, el Partido Popular y Vox llevan anunciando el fin de este gobierno desde el primer día, allá por el año 2018, usando toda clase de ataques y de mentiras, pero lo único cierto es que lo que les enferma es el resultado de la democracia. Y España va como nunca y ellos mintiendo como siempre. Yo la verdad que llevo siguiendo la política española mucho tiempo. Yo esto de la salud del adversario político nunca lo había visto, Esther Palomera, en política. O sea, he visto algunas cosas, algunos pasos se han dado. Feijóo, por ejemplo, hablaba de que no descartaba que Sánchez ingresara en prisión. Pero esto de Cayetana preguntándose si esta noticia de un pseudomedio o una pseudonoticia es cierta, no sé cómo la interpretas. Yo nunca lo había visto en política española. Hemos acostumbrado al insulto y a la difamación. En periodismo empezamos a acostumbrarnos a las informaciones no contrastadas, es decir, a las falsedades. Porque una información no contrastada puede resultar una falsedad como ha sido esta y se ha encargado de desmentir el presidente del Gobierno. Yo me pregunto qué va a ser lo siguiente. ¿Qué va a ser lo siguiente en política, donde ya parece que no hay ninguna barrera moral entre determinados parlamentarios, y qué va a ser lo siguiente en nuestra profesión? Yo es que no recuerdo haber vivido algo así en muchos años. Y luego hay que recordar que las historias médicas de los pacientes están protegidas por derecho. En el derecho español, en nuestro ordenamiento jurídico, las historias clínicas están protegidas. Pero luego, si el Partido Popular ha decidido que además de la declaración de patrimonio, la declaración de actividades, los salarios y no sé cuántas cosas más de los presidentes tienen que ser públicos, además las historias médicas, que lo plantee para el presidente del Gobierno, el presidente del Constitucional, el presidente del Consejo General del Poder Judicial, la presidenta de la Comunidad de Madrid y los 17 presidentes autonómicos, y aquí que todo el mundo se desnude médicamente. De verdad, no entiendo hasta dónde quiere llegar el Partido Popular con este tipo de preguntas y de ausencia de barreras morales. ¿No? El estado de salud de un dirigente, y por ejemplo lo vimos en el caso de Joe Biden, ¿no? Era muy importante porque se jugaba si era el candidato, ¿no? Bueno, de hecho finalmente lo fue, aunque luego se volvió atrás esa decisión, pero era relevante porque además en su caso era una enfermedad que podía ser una cuestión de demencia, etcétera, ¿no? Cuando hay signos evidentes. Yo la verdad que si no te lees esa información, bueno, esa cosa, no sé cómo llamarlo, no hay ningún indicio ni ningún síntoma
forma ni hay ninguna información, al fin y al cabo, ¿no? Si la hubiera, por supuesto, que sería, creo que lícito saber si el presidente de gobierno o el rey o etcétera están con capacidad, no que tengan una enfermedad, que eso da igual, si es una enfermedad que puede afectar a su capacidad de decisión, a su capacidad de trabajo, etcétera, pero salvo esos casos que yo creo que son muy puntuales, que sean enfermedades realmente incapacitantes y que sea una información verdadera, no un bulo, no una sensación, no es que, no, como ha adelgazado, bueno, a ver, señores, es que esto no es así, o sea, eso es una elucubración, ¿no? Entonces, en este caso, sacar esto, además, en el Congreso de los Diputados y funciona un poco, así funcionan los bulos, ¿no? Alguien lo publica, cualquier sitio lo publica, entonces se recoge en el Congreso de los Diputados, se lanza y se convierte en una noticia, ¿no? Se blanquea una cosa que jamás debió salir de un comentario de bar o de una web bulera, ¿no? María. Esto cumple escrupulosamente lo que está estudiado, que es cómo funciona la expansión de un bulo. Es decir, se pone en marcha en un medio, en un pseudomedio, en un blog, en redes sociales, lo que sea, y desde tribunas políticas se hace eco de algo que no está ni documentado, ni contrastado, ni basado en nada que tenga un mínimo indicio de solidez. Y falta un eslabón, tal como han circulado y se han montado los bulos en este país desde hace algún tiempo, falta el eslabón de que a alguien se le ocurra, no sé en este caso por qué motivo sería, llevar esto a un tribunal de justicia, ¿verdad? Un juez que de repente diga, pues esto a lo mejor habría que estudiarlo, vamos a abrir una investigación, tal, ya está todo el circuito montado, ¿no? Y sobre todo se consigue que la conversación vaya en un debate en el que queda implícito que a lo mejor el presidente del gobierno tiene un problema de salud. Que por cierto es curioso, yo puestos a elucubrar, pues podría decir, no, esto es que es una campaña contra el Ozempic, ¿no? Porque como está adelgazando el presidente, es que está enfermo. Cuidado con el Ozempic, porque puede llevar a conclusiones, ¿no? Lo digo, oye, de aquí puede salir un bulo perfectamente, Este giro de ¿no? guión no me lo esperaba, Maraña. Bueno, pues es que yo estoy tan cansado, Aimar. ¿Del Ozempic? No, no lo he tomado. Y fíjate que no me vendría mal teóricamente, ¿no? No, lo hablo muy en serio. Es decir, es que estoy muy agotado ya de hablar de cosas que alguien se inventa. Y dice, venga, vamos, y ya está. Y entonces podemos estar 4 días hablando de cosas que no existen, pero que consiguen un objetivo político concreto. Y esto, pues no, en fin, descarto que ni el señor Jiménez Los Santos ni la señora Cayetana Albreto, de lo que los dos son inteligentísimos, pues sea esto un desliz, un error, ¿no? Esto se hace con alguna intención, claramente, ¿no? Yo he seguido alguna gira internacional o mini gira del presidente del gobierno y se podrán decir muchas cosas, pero el ritmo de trabajo que lleva nos dejaba tumbados a varios que somos más jóvenes que él. O sea, quiero decir, pensar que es alguien que no está capacitado para llevar todo el estrés, todas las horas, toda la excepcionalidad del trabajo que un presidente del gobierno tiene, pues me parece que no tiene sentido. Bueno, yo solo un matiz, Esther, estando totalmente de acuerdo contigo, no hay viejo y nuevo periodismo, hay periodismo. Sí. Y en el periodismo hay una praxis profesional, igual que el médico que entra en un quirófano tiene que observar una serie de reglas. Y se pueden cometer errores, y todos hemos cometido errores porque en el ejercicio diario de la profesión se cometen. Error. Pero cuando no hay mala intención, tú contrastas tu fuente, te puedes equivocar, se rectifica. No creo que este medio haya rectificado y a mí eso me parece un dato relevante y me parece indecente. Vamos a ver, porque el propio medio, yo le llamaba pseudomedio, realmente es el bulo. El bulo. Retiro lo de pseudomedio, si alguien se siente ofendido. No voy a calificar moralmente a otro medio, pero sí que la noticia parece un bulo. Y dice exactamente este mismo medio, pocas horas después del desmentido categórico de Sánchez. Dice, campaña de Sánchez contra la libertad digital tras las informaciones sobre su salud. No sé, yo entiendo que lo único que ha hecho Sánchez es desmentir una información de que tiene una dolencia cardíaca. No veo... Eso no es un error, eso es una campaña con una estrategia de... Es que además forma parte de una estrategia de difamación y de deshumanización del presidente del gobierno y del gobierno. Yo no tengo ninguna duda de que es un paso más. Es un paso más en esa estrategia y es una estrategia que está construida y diseñada desde hace tiempo y en la que participan la ultraderecha, la derecha
y los medios de comunicación alineados con los intereses de la derecha política. Sí, no, es que poco más que añadir en lo que ya habéis puesto. O sea, me uno un poco a lo que decía antes Pedro, de todas las líneas que ya se han sobrepasado, porque ya hemos visto cómo las familias no se respetan y se meten en el rifirrafe político, la salud tampoco se respeta, ya tampoco los aspectos físicos que de hecho hasta se desafían unos a otros, y eso al final tiene sus consecuencias también en la ciudadanía, como ya no se tiene ni siquiera ese respeto para las instituciones y a las personas que las representan. Y este tipo es que no se le puede llamar informaciones, porque las informaciones tienen un cierto peso, ¿no? Claro, lo primero es eso, decir, lo primero es que tienen que estar contrastadas, que lo apuntaba Isabel, y también Pedro, todos nos han podido intoxicar, todos nos hemos podido equivocar, todo tal, pero el error... O sea, es lo que ocurre con una información tan sensible y, como decíamos, protegida, esa información en nuestro ordenamiento jurídico, cuando imaginemos que han intoxicado tal, pero con una información tan sensible, los periodistas estamos obligados a llamar a la persona afectada. Totalmente. Cosa que dudo que haya hecho Libertad Digital. Y si no, al presidente del Gobierno, a la Secretaría de Estado. Pero claro, en los últimos tiempos ha habido informaciones publicadas, falsas, cuyos autores han llamado a Moncloa para recabar la información, para si la podían contrastar o no, les han desmentido la información y la han publicado igualmente. Entonces, claro, este trabajo añadido que tenemos ahora nosotros, los periodistas, que no solamente tenemos que buscar noticias con cierto rigor y veracidad, sino que además nos tenemos que dedicar a desmentir las informaciones que se publican y son falsas, es un poco agotador para todos. Además de dañino para la democracia, por supuesto. Vamos con otra cuestión que sí tiene algo más de chanza. La política madrileña no pierde su sabor castizo. Hace una semana les hablábamos del motín de los pocholos contra Ayuso, y hoy encontramos en la prensa, en el diario El País en concreto, esta noticia sobre los pancetas. Se trata de un grupo formado alrededor del portavoz del partido de la Asamblea, Carlos Díaz Pache, quizá por ahí lo de las pancetas. Estos pancetas habrían salido beneficiados de la salida de los puestos de poder de los pocholos y a su vez estarían enfrentados a otro grupo capitaneado por el secretario general del PP madrileño, Alfonso Serrano, que entiendo yo que ya serían los Serrano, digamos, por completar el círculo, ¿no?, de las pancetas a los Serrano. Pero que es que le están poniendo nombre a lo que son las clásicas disputas entre familias de los partidos, los más próximos a uno, que antes se utilizaban más con los nombres de pila de quién es el líder de esos grupos, para sacar, se ha puesto, digamos, ese tono, como tú decías, castizo, ¿no? Yo desconocía, porque lo que es la política de Madrid se nos escapa, porque además teniendo a Ayuso como presidenta, que lo que busca es todo el rato la confrontación nacional, estos detalles de los pancetas y demás se nos escapaba. A ver, no conocíamos a las distintas facciones, ni siquiera conocemos el nombre de los consejeros. Quiero decir, no conocemos el nombre de los consejeros porque la única protagonista de ese gobierno es Isabel Díaz Ayuso. Ya se ha encargado de rodearse de un equipo para tenerlo bien controlado y que no hable de lo que no tiene que hablar. Pero a mí no me parece menor que este tipo de informaciones y este tipo de facciones empiecen a darse en el PP de Madrid. Porque eso quiere decir que la fortaleza interna que tenía Isabel Díaz Ayuso en el partido a nivel territorial empieza a resquebrajarse. Aparte de la gravedad que supone todo lo que leímos la semana pasada de los pocholos. Es que no nos olvidemos que es que el presupuesto de una consejería tan importante como la de Educación y Cultura, que es de 7.000 millones de euros, estuviera en manos de un iluminado dedicado al mundo del teatro y que era el que controlaba hasta la última decisión de ese gobierno. A mí me parece que es como para dedicarle un análisis profundo. Bueno, por lo